Entonces, empezamos con la definición de variación lineal y nos dice, es una variación inversa. En una variación inversa hay dos variables. Acuérdense, la X y la Y. Cuando una aumenta, la otra disminuye, de manera proporcional o viceversa. En ellas, el producto de cada pareja de variables siempre debe de ser el mismo y se denomina factor inverso de proporcionalidad. ¿Se acuerdan que un poquito ya habíamos visto eso en una clase? Pero bueno, nosotros estábamos viendo proporcionalidad directa y existe proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Entonces, se las quise poner aquí las dos para que otra vez recordáramos cómo vamos a identificar desde las tablas, pues cómo son estos cambios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, primero que nada nos dice proporcionalidad directa. Mientras una cantidad aumenta, la otra también. El segundo punto importante nos dice, la constante de proporcionalidad, al dividir los dos valores, se obtiene. Es decir, van a tener todos, las dos, tienen en común que tienen dos cantidades y que tienen valores de proporcionalidad. Entonces nos dice, ¿cómo vas a identificarla? Si es proporcionalidad directa, dos cantidades van aumentando o van disminuyendo. Y la otra parte dice, las constantes de proporcionalidad, al dividirlas, vamos a encontrar el valor de proporcionalidad. ¿Vale? Luego nos dice, la proporcionalidad inversa, ¿cómo la identificamos? Bueno, nos dice, mientras una cantidad aumenta, la otra va a disminuir, o viceversa. Si una disminuye, la otra va a aumentar. ¿Y cómo vamos a sacar el valor de proporcionalidad en estas tablas? Aquí vamos a multiplicar. Si se multiplican las cantidades, nos arroja la constante. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro. Recuerden que el chat tenemos activo para preguntas. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo nos indica que es una proporcionalidad directa. El problema es muy sencillo. Nos dice que en una parte de la tabla vamos a tener el número de refrescos y en el otro el precio. Nos dice que un refresco equivale al precio de 10 pesos. Si yo me compro 2 refrescos, pues va a ser 20 pesos, ¿verdad? Si tengo 3 refrescos, va a ser 30 pesos. Y si tengo 4 refrescos, voy a pagar 40 pesos. Aquí para sacar el factor de proporcionalidad, lo que tengo que hacer es dividir el precio por el número de refrescos. Es decir, 10 entre 1 a 10, 20 entre 2 a 10, 30 entre 3 a 10. El factor de proporcionalidad es 10, ¿vale? En proporcionalidad inversa, vamos a ver el ejemplo de que el número de obreros va a ser un trabajo en determinados días. Aquí nos dice que un obrero, si está él solo, se va a tardar 60 días. Si tenemos 2 obreros, se va a tardar 30 días. Si tenemos 3, se va a tardar 20 días. Si tenemos 4, 15 días. Nuestro factor de proporcionalidad, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular multiplicando 60 por 1, 60, 30 por 2, 60, 20 por 3, 60. Este va a ser nuestro valor de proporcionalidad. Si ustedes se dieron cuenta, al yo tener solamente estas dos tablas, lo que voy a hacer es lo que nos indicaron. Primero, observar las tablas. ¿Qué pasa con las tablas? Las dos aumentan, una va a disminuir y la otra va a aumentar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si yo observo la proporcionalidad directa, las dos están aumentando. Tanto el número de refrescos va a aumentar como el precio. Entonces, como las dos van aumentando, automáticamente identifico que es una tabla de proporcionalidad directa. Cuando la tabla veo que se comporta, que una va subiendo y la otra va reduciendo, es decir, que no van a aumentar no van a aumentar las dos ni van a disminuir, una va a ir aumentando y la otra disminuyendo, lo que nos está indicando es que es una proporcionalidad inversa. Esas es como las características principales que podemos observar en cómo se comportan las tablas, ¿vale? Esa es como una gran tablas, muestran dos variables, como ya conocemos, que siempre va a tener a X y a Y. ¿Ok? Siempre va a tener dos variables, siempre va a estar una y la otra. Aquí vamos a observar, la variable X aumenta y la variable Y disminuye. En este caso, ya sabemos que es una proporcionalidad inversa, ¿cierto? Porque se están comportando de esta manera las tablas. Continuamos. Ahora
Si yo voy a sacar el factor de proporcionalidad, nos dice, al calcular el producto de cada par de las variables, se obtiene el mismo resultado. Por tanto, es una proporcionalidad inversa. Ahora, el factor de proporcionalidad. Al calcular el producto de cada par de variables, se obtiene el mismo resultado. Por tanto, es una proporcionalidad inversa. Es decir, como les dije, para nosotros calcular el factor de proporcionalidad en la inversa, tengo que multiplicar estos datos. 2 por 7 me va a dar 14, 5 por 2.8 me va a dar 14, 9 por 1.5, 5 me va a dar un valor aproximado de 14, y así sucesivamente. El factor de proporcionalidad va a ser el 14, ¿vale? Entonces es el que van a tener en común. Luego nos dice, en esta tabla, el factor inverso de proporcionalidad es 14. Claro, como ya habíamos multiplicado 2 por 7, 5 por 2.8, ya nos habíamos dado cuenta que el factor de proporcionalidad era 14. Ahora nos dice, aquí ya te lo está indicando, y nos dice, ¿qué pasa? Solo hay que dividir el factor inverso de proporcionalidad entre los valores de X para calcular los valores de Y. Es decir, si yo no tengo los valores de Y, y solamente tengo los de X, ¿qué tengo que hacer? Ya saqué mi valor de proporcionalidad y entonces voy a dividirlo, el factor de proporcionalidad entre 28, que es el número que está aquí arriba, entre X, y ya te va a dar lo que tienes que poner aquí abajo. Es decir, 14 entre X, que sería 28, te va a dar 0.5. En este caso, podríamos poner 0.5. En este caso de acá, ¿vale? Aquí donde está abajo del 28, ahí le puedo poner 0.5. Ahí completamos de esa forma, con la ayuda de mi factor de proporcionalidad, pues la tabla. ¿Vale? Ya la tenemos completa, como de esta forma. Aquí ya estaría completa. La primera actividad que me dice, Marco elabora mermeladas artesanales para vender entre sus amistades. Para hacer una planeación sobre la presentación y el precio, Marco calcula cuántos frascos de diferentes tamaños puede llenar con los 50 litros de mermelada que elaboró. Dividí 50 entre 0.25 para sacar cuántos frascos van a salir. Hablando de una proporcionalidad inversa. Inversa, muy bien, gracias. ¿Y cuánto me quedó, César, aquí en el número de frascos? Pues dividí 50 entre 0.25 y ya. Y aquí nos daría 200, muy bien. Ahorita lo colé, es como quedaría la tabla, ¿vale? Nos dice qué capacidad de frasco corresponde al mayor número de frascos. Nos va a dar que 0.25 litros porque fue la mayor parte de frascos que utilizamos. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué capacidad de frascos corresponde al menor número de frascos? Como podemos ver, pues cuando usamos menos frascos, fue en esta parte de abajo que tiene como el litro, y entre menos cantidad le pongamos, pues mayor frascos van a ser. Está abajito de esa tabla y me dice, lee la situación, completa la tabla y responde. Las dos van aumentando, ¿cierto? ¿Sí pueden observar que las dos están aumentando? 25. 25. Vamos a poner 25 entre 75 para que nos dé 0.33. Gracias. Como la proporcionalidad de uno era 75, pues es 75 kilómetros por hora, entonces en el otro debería de ser igual. Perfecto. Gracias. En la parte de aquí abajo nos pone 2.5, ¿sí? ¿Cómo lo calculaste? Sería dividir 187.5 entre 75. Ok. De este lado, bueno, ya se las puse corregida. Y en esta parte es importante la gráfica. Un poco en clases con otros temas, pero había una característica específica de esta tabla. Nahum, siempre va a pasar por el origen, ¿vale? Sí. Entonces, siempre tiene que estar pasando por el origen. Eso es una parte importante. A fuerza, necesita pasar por el origen. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner
la que está adelantada, y nos dice, ya que nosotros respondimos esto, porque ya es lo que teníamos, lo necesitamos graficar. Y empezamos graficando con el punto que tenemos que dice 25. Recuerden que la distancia va a ser X y el tiempo va a ser Y. Entonces, la distancia nos dice 25. Vamos a buscar la coordenada 25, que aproximadamente está por acá. Aproximadamente la coordenada 0.33 la tenemos de este lado. Entonces, si se dan cuenta, va a ir subiendo, va a ir aumentando. Si nosotros aumentamos esta línea, pues bueno, efectivamente pasa por el origen, ¿vale? Aquí nos hace unas preguntas correspondientes a pues al problema que justamente vienen en la tabla, ¿vale?